Bien, este es el capítulo 4, en el cual vamos a ver algo más de lo que es recolección de basura. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Este es un proyecto tipo console application. Vamos a poner laboratorio, vamos a poner capítulo 4 R basura. Entonces aquí voy a crear una clase, por ejemplo, prueba 01. O mejor lo voy a poner cliente. Entonces a esta clase cliente public, public in código, public string nombre, time, nacimiento, public bueno, ahí nomás. Entonces con esta clase dentro de un ciclo console primero read line aquí voy a poner console.line inicio app, presione enter para continuar. Entonces aquí for dos veces tab. Entonces aquí voy a poner 10.000 y aquí lo voy a definir una variable cliente cobj es igual a null. Entonces aquí voy a poner cobj es igual a new cliente. Ya. Entonces yo voy a poner para indicar que ha terminado el ciclo, le voy a poner aquí fin ciclo for. Fin ciclo for. Entonces ahí para que presione algún carácter o enter, mejor dicho, para que continúe. Y aquí vamos a poner aquí al final le vamos a poner para ver cuánta memoria está utilizando garbage collection get total memory y se le pasa false como parámetro para que no elimine el contenido, o sea, no recolecte los objetos que no están siendo utilizados. Entonces ahí, entonces aquí vamos a ver cómo voy a compilarlo.
verificarme, eso estaba en proyectos. Debug. Ya, entonces lo voy a ejecutar. Entonces vamos a ver el Task Manager. Basura es este que está aquí. Entonces esta es la memoria que está utilizando, 12 megas. A lo que presiono Enter, ahí se incrementó, ahora tiene 13 megas. Y ahí terminó, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, el seteo null, aquí, lo compilo, lo vuelvo a ejecutar. Este que está aquí tiene 11 megas, lo ejecuto, se incrementó en algo, en algunos kbytes, y ahí termina, ¿no? Y este es el total de memoria que está en uso antes de, esto es en bytes, el total de bytes en uso antes de que se aplique la recolección de basura, o sea, de los objetos que no están siendo utilizados. Si voy acá y antes, después, y aquí le ponemos un true. Al ponerle true, aquí le vamos a decir al garbage collector que recolecte todos los objetos que no están siendo utilizados por el .NET Framework o por la aplicación. Entonces compilo esto, lo ejecuto, vamos acá, tiene 11.388 megas en uso, lo ejecuto, tiene 11.876, lo vuelvo a ejecutar y ahora tiene 11.836. Claro, tiene menos, aquí tenía 1.028.144 bytes y ahora tiene 157.480 bytes que están en uso del total reservado de acá, ¿no? Vamos a ejecutarlo otra vez, pero esta vez vamos a intentarlo más. Memoria antes, para que sea mejor. Vamos a recompilarlo, vamos a ejecutarlo. Aquí está, ¿no? Tiene 11.412, se incrementó a 11.900 y bajó a 11.806. Y aquí está, ¿no? O sea, se decrementa en gran cantidad al momento de aplicar la recolección de los objetos que no están siendo utilizados. Pero esto, realizar esta recolección consume bastantes recursos, por eso es que esto lo hace internamente. El .NET Framework tiene un servicio que está recolectando, siempre está viendo los objetos que no están siendo utilizados y él se encarga de recolectarlos en background, o sea, en procesos por detrás. Entonces, pero igual se puede forzar para recolectarlos.
Bien, esto con respecto al garbage collector. Algo adicional que se quería ver de eso ahí. Entonces ahorita vamos a crear un proyecto tipo DLL. Entonces vamos new project, y para eso seleccionamos aquí en este template, esta plantilla, class library. Entonces aquí le pongo prueba librería. Ya. Entonces aquí la primera clase le pongo clase prueba. Voy a crear un método que se llame public string método 1. Ahora cierro paréntesis, return hola desde clase prueba, método 1. Ya. Entonces a lo que yo compilo esto de aquí, reveal solution, si vamos a la ruta de este proyecto, vamos a la carpeta bin debug, se me genera un archivo prueba librería.dll, ¿no? Entonces para poder utilizarlo vamos a abrir una nueva instancia de Visual Studio. Entonces file new project, consola add referencia. Entonces para agregar la referencia a ese proyecto, lo que tengo que hacer es dar clic sobre esta carpeta reference, clic derecho, add reference, y entonces aquí le pongo en browse, me voy a la ruta donde estaba la librería que creé, y aquí está prueba librería, ¿no? Le doy OK y se agrega la referencia de la librería que acabo de crear. Entonces para poderlo utilizar, primero tengo que hacer referencia al nombre de espacio en el cual tiene esa librería. En este caso es prueba librería, y aquí dentro del método principal yo puedo crear ahora una instancia de la clase prueba. Entonces prueba es igual a new clase prueba, prueba punto método 1. Ahora cierro paréntesis, console punto write line, console punto read line. Ya, entonces si yo ejecuto esto de aquí, al momento de ejecutarlo me sale hola desde clase prueba método 1. Entonces ahí está invocando a el método 1 de la clase prueba, que está en la librería prueba librería, en la que está aquí, ¿no? Ya. Entonces hemos visto crear un proyecto tipo DLL. Que se logra creando estos proyectos tipo DLL, que en varias aplicaciones se podrían crear métodos que sean reutilizables en diferentes aplicaciones en las cuales se hace referencia a esta librería y se puede utilizar los métodos o funciones que están dentro de esa librería, ¿no? Vamos acá y creamos un proyecto tipo DLL, agregar la referencia a una DLL también. Ya, ahora ¿qué es el GAC? El GAC es el Global Assembly Cache. Es como una ruta compartida en la cual están todas las librerías que quieren ser utilizadas
sin necesidad de copiarlas en la ruta de una aplicación. Vamos al GAC, File Explorer. Este se instala por default cuando se instala el .NET Framework. Está en la ruta Windows, Microsoft, Windows, Assembly, y este es el GAC. Entonces aquí están la mayoría de librerías del .NET. Es por eso que una aplicación, no importa en qué ruta se la ponga y hace alguna referencia a una librería del .NET, la encuentra sin necesidad de que esa librería esté en la misma carpeta donde está la aplicación. Bueno, ese error que salió es por errores de permisos de Windows 8. Hay que tener privilegios más elevados para poder ejecutar poder agregar una librería aquí en esta ruta del GAC, del Windows Assembly Cache. Entonces para eso voy aquí, darle clic derecho y voy a ejecutar como administrador una ventana de DOS. Ya voy a ubicarme en la ruta donde hay un programa que viene con el SK de .NET que se llama GAC-Util. Ese está, vamos a ver las propiedades. Si yo me ubico, cd base GAC-Util, ya, vamos a ponerlo un poco más hacia acá, ahí. Entonces gacutil.exe -i y voy a poner la ruta de la librería que quiero agregar. Base slash, ¿cómo se llama? Base, prueba librería. Attempt to install assembly without a strong name. Ya. Aquí me sale de que no puedo agregar la librería porque tiene que tener un strong name. Entonces, para eso vamos a la librería, le damos clic derecho, propiedades, y vamos aquí donde dice signing, le damos clic donde dice sync de assembly. Sync es como firmar. Entonces aquí me dice escoja un strong name, un archivo de llave strong name. Pongo crear nuevo, pongo prueba librería, un password 232.238.234.678, y aquí se me crea un archivo con extensión pfx, y este archivo es el que me permite, al generar la librería, que tenga un tipo de nombre fuerte para asegurar de que sea una librería única dentro de la máquina. Voy a volver a reconstruir. Vamos a subir el nivel, prueba librería, y esta ya tiene que tener un strong name, ¿no? Entonces vamos acá
Vamos a ver si me funciona agregándola así directamente, arrastrándola. Y igual me sale acceso denegado. Vamos a hacerlo con la herramienta gag útil. Pero ya no es esta ruta de aquí, sino es que es la ruta directo de donde está la librería. Enter. Y aquí me dice Assembly Success Added to the Cache. Entonces si vamos acá y presiono F5 para refrescar, busco prueba, vamos a ver si está prueba librería. Ya. Entonces con eso vamos acá, vamos al disco C donde estaba prueba app, le doy doble clic, igual se detuvo de ejecutar porque en el proyecto de acá, si ven que sale este icono de interrogación, es porque la referencia de la librería, la firma de la librería cambió al agregarle el strong name. Entonces yo lo borro, lo vuelvo a agregar, vamos a ver la fecha. Entonces ya aquí está con el strong name esta librería. Si yo vengo, lo compilo, vamos hacia atrás, vamos a ver, vamos a ir donde está el ejecutable. Add reference, prueba app, vamos a borrar este que aquí y ahí ya no se cayó, ¿no? Entonces la librería ahí la está cogiendo de el GAC del Global Assembly Cache. Entonces termino esto de aquí y ahí terminó la ejecución. Si yo vengo y borro la librería de aquí, aquí me dice, ¿está seguro que usted quiere desinstalar prueba librería? Le digo que sí. Dice access is denied. Esto me sale por las seguridades que trae el Windows 8, ¿no? Entonces si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer desde acá. Vamos a gacutil u, vamos a ejecutarlo con el parámetro u. Entonces ahí dice -u assembly name, ya. Entonces aquí sería -u minúscula y dice el nombre del ensamblado, en este caso prueba librería.dll. Enter. Ya vamos a quitar el .dll y ahí está. Assembly prueba librería y lo pudo desinstalar. Si vamos acá y refrescamos F5, prueba, ya no hay nada que diga prueba, ¿no? Porque quedó desinstalado. Entonces si yo quiero ejecutar nuevamente este exe que hacía referencia a esa librería, se va a caer porque no encuentra la referencia, ¿no? Cancel, se cayó. Si yo quiero que funcione, tengo que prueba librería bin debug, agregarle la DLL en la ruta donde está el ejecutable. Ahí funciona. Enter, enter, o ponerla en el GAC. O sea, aquí vamos CLS para desinstalarlo. Aquí es para instalarlo. Entonces aquí dice que lo puedo instalar correctamente. Presionamos F5, prueba, y ahí está, ¿no? Prueba librería.
Si vamos acá y lo ejecuto, funciona la aplicación. Bien, entonces eso con respecto al GAC, Global Assembly Cache. ¿Sí? Es una especie de repositorio global en la cual se pueden ubicar librerías, en la cual van a ser accesadas por diferentes aplicaciones que están en diferentes rutas, ¿no? Ahora vamos a ver algo más de debug. Ya se había visto anteriormente en los capítulos iniciales, pero vamos a ver algo más acerca del debug. Entonces vamos a tomar igual este de aquí y ya, para poder poner un debug se presiona F9 sobre la línea de código en la cual se quiere iniciar el debug. Se presiona F9 o se da clic en esta parte del editor del Visual Studio, o simplemente F9. Entonces aquí se pinta de rojo la línea e indica que ahí, al momento que pase por ahí la ejecución, se va a detener. Entonces si yo inicio la ejecución del programa, entonces se detuvo aquí, ¿sí? Y se puso de color amarillo. Entonces para poder continuar con la ejecución, presionamos el F10, que se lo conoce como el Start o Step Over, o sea, seguir el siguiente paso. El Step Over, que sería es pasar por encima, es decir, si yo vengo y presiono F10 y vuelvo a pasar F10, entonces ahí vamos a cerrar este de aquí. No, es la ejecución de acá. Entonces ahí se presentó no. En cambio, el Step Into, que es el de aquí, me indica que quiero entrar en la línea que se está ejecutando. O sea, en este caso, por ejemplo, si vengo acá, yo también puedo arrastrar la línea de ejecución y puedo presionar para volver a ejecutar la línea que ya se ejecutó, y puedo presionar F11. Entonces ahí ya ingresé a la clase prueba y el método 1, porque pude ingresar desde el debug de la aplicación Add referencia, porque en la carpeta bin, vamos a prueba librería, capítulo 4, add referencia, bin, debug. Está este archivo llamado pdb, en el cual me permite ver el código que se está ejecutando, que es el archivo de debug. Entonces con eso pude saltar hacia la clase prueba. Sigo presionando F10 y ahí ya terminó. F10, F11 y ahí me da un readline. Bueno, en este caso con F11 no pude ingresar aquí porque esto ya es propio del .NET, ¿no? Esto ya es una rutina del .NET. Entonces detengamos esto. Entonces eso con el Step Into. Ahora bien, algo también que se puede hacer el debug es un attach process. Es cuando uno tiene un ejecutable pero quiere hacerle debug directamente sobre una DLL a la cual hace referencia. Entonces, por ejemplo, pongamos este mismo ejemplo, tenemos el ejecutable de add referencia, pero vamos a ejecutarlo. Pero primero voy acá y voy a console.readline enter.
write line, presione enter. Ya, entonces compilo esto y vamos a ejecutarlo. Aquí me dice presione enter. Voy a prueba librería y aquí le pongo un F9, ¿sí? Entonces yo le puedo poner aquí en el menú de back, se le pone F9 aquí, vamos al menú de back y vamos al menú attach process, attach to process. Entonces aquí me aparecen todos los procesos que se están ejecutando en la máquina. En este momento le pongo show process from all user, show process from all session, y yo voy a buscar el ejecutable add referencia.exe, que es el que acabo de ejecutar ahorita, ¿no? Y que tiene referencia a la librería que yo le voy a hacer de back. Entonces le pongo attach. Entonces él aquí está en estado de back. Vamos a bajar este menú, caramba, este menú acá. Entonces ahorita se está ejecutando en forma de back este proyecto tipo librería. Entonces al momento yo que presione enter sobre el ejecutable y que tiene ya la ejecución de la línea hacia la librería en que estoy haciendo debug, se va a detener aquí. Vamos a ver si es verdad. Enter y se detuvo, ¿sí? Saltó aquí. Aquí estaba un ejecutable que estaba suelto, o sea, no lo estaba ejecutando desde la instancia de .NET, sino que era ya el ejecutable final. Pero le hice, lo ataché, la librería prueba librería, hacia este ejecutable que estaba en este momento ejecutándose. Y cuando el ejecutable utilizó la librería en la cual se estaba haciendo referencia, entonces saltó aquí al breakpoint. Entonces aquí F10, F10, y aquí incluso estoy viendo parte del código del programa add referencia, ¿sí? Entonces F5 y ahí y aparece hola de clase prueba, método 1, ¿ya? Y ahí termina. Vamos acá. Entonces ya atachamos una librería, un proyecto tipo librería a un proceso, a un .exe que se estaba ejecutando, y vimos que puede saltar el breakpoint directamente a la librería a la que se atacha el proceso, ¿no? Ahora vamos a ver condiciones para el breakpoint. Ya. Entonces vamos acá mismo con este mismo ejecutable. Vamos a acá arriba. For tap tap. Y le voy a poner del 1 al 10. Console.writeLine. Poner y dos puntos y punto toString. Entonces pongamos que yo le pongo F9, pero yo le quiero poner una condición. Entonces le doy clic derecho aquí sobre el breakpoint, sobre el circulito rojo este que está aquí, le doy clic derecho y le pongo condition. Entonces yo le voy a poner que mi condición es que se detenga si es que la variable i es igual a 5. Si es verdad, entonces que ahí ya se aplique el breakpoint. Le doy OK. Entonces si yo le doy start, entonces aquí en la ejecución, si ven, comenzó con 0, 1, 2, 3, 4, y ahí que tiene, y tiene 5, entonces se me detuvo. Si yo no le hubiese puesto la condición, cuando se pone una condición al breakpoint aparece con este símbolo más. Si yo no le hubiese puesto condición, al momento de ejecutarlo se me hubiese detenido inmediatamente, ¿no? Ni siquiera ha comenzado a presentar la información aquí en la pantalla, y tiene por default 0 al inicio del for, ¿ya? Entonces sí es bastante útil cuando se está haciendo debug de un programa bastante extenso con algunas condiciones y no se quiere ir deteniendo por cada paso, sino es que ir directamente a la condición en la cual sabemos que está ocasionando algún problema o queremos ver la información por esa condición que se presenta en el programa. Bien, entonces hemos visto lo que es debug y todo esto de aquí, ¿no? Ahora vamos a ver arreglos.
Vamos a crear otro proyecto mejor. New project. Arreglos Colistic. Ok, entonces un arreglo se podría decir que es un set de valores que están lógicamente relacionados entre cada uno, como números, letras o que son del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, en C# un arreglo comienza con la longitud 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una variable tipo string cadena, puedo poner 1, pero asimismo puedo tener cadena, y para decirle que es un arreglo le pongo los corchetes después del tipo de dato. Entonces, para definir la longitud del arreglo, creo una instancia del tipo de dato del arreglo, abro los corchetes y le defino la longitud. Entonces, aquí está diciendo de que he creado un arreglo de string de una longitud de 5, ¿no? Entonces, para asignar un valor a un arreglo, básicamente lo que hago es me ubico en el índice de ese arreglo y le asigno el valor. 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4, 5. Entonces aquí hay 5, es un arreglo de 5, de una longitud de 5 que comienza desde la posición 0, ¿no? Si yo vengo y agrego uno que tenga aquí el índice 5 y aquí le pongo 6, vamos a ponerle un breakpoint, vamos a ejecutarlo, le doy F10, ya es asignado a una variable tipo string 1, aquí definí el arreglo, entonces me dice que tiene null, si ven comienza desde 0 hasta 4, que quiere decir que tiene 5, que tiene una longitud de 5 ítems. Entonces aquí comienza a asignarlo, entonces ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, ya está lleno, pero si yo quiero asignar a este índice 5, que sería el sexto elemento, me va a dar un error, ¿no? En el cual dice index was outside the bounds of the array. Bien, entonces de esa forma definimos los arreglos. Puede ser de cualquier tipo de dato, puede ser un entero, un string, objetos, lo que sea. Lo que se pone es aquí los corchetes y se define la longitud. Entonces se puede manejar con un conjunto de datos con una longitud fija. Eso es lo que son los arreglos. También uno podría barrer esto de aquí con for. Entonces aquí yo le puedo poner arcadena.len, entonces console.writeLine, arcadena, abro y cierro corchetes y ahí barro cada uno de los ítems que está dentro del arreglo cadena. También se lo puede hacer con for each. Entonces aquí arcadena, entonces aquí ítem. Entonces compilo esto, compilo sin ningún problema,
sea, lo compilé con Control Shift B, ¿no? O aquí puede ser Build Solution. Ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero ejecutar esto de aquí, lo ejecuto. Vamos a ver aquí la salida de la ejecución. Presiono F10 y entonces aquí comienza a barrer el arreglo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Terminó. Vamos por el for each. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminó la ejecución. Entonces aquí, al definir el tipo de dato var, quiere decir que es un dato variable, un tipo objeto. Pero yo, si ya sé el tipo de dato que es, le puedo poner directamente string. ¿Sí? Y vamos a tener el mismo resultado. Eso con respecto a los arreglos. Ahora las colecciones. Las colecciones, se puede decir que una colección provee una forma más flexible de trabajar con un grupo de objetos. A diferencia de los arreglos, el grupo de objetos puede crecer dinámicamente dependiendo de la necesidad de la aplicación. Para algunas colecciones se puede asignar incluso un índice, una llave de acceso a cualquier objeto que se ponga dentro de la colección. Así que de esta forma se puede retornar rápidamente un objeto por una llave. Entonces, por ejemplo, vamos acá. Si se dan cuenta aquí, al crear este proyecto, se me puso este namespace system.collection.generic. Dentro de este están los que son las colecciones tipo lista y tipo diccionarios, que son las que están acá más abajo, ¿no? Pero el tipo collection, que es una colección, un tipo, una clase más básica, está en otro nombre de espacio, que el nombre de espacio es .object model. Entonces yo puedo venir acá, collection, le puedo decir el tipo de la colección, tipo de datos de la colección, string, c cadena es igual a new. Entonces con eso yo ya tengo mi colección de string. Entonces si yo quiero agregar datos a eso de ahí, puedo agregarlo fácilmente. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí ya le agregué 5 elementos a la colección. Yo así mismo los puedo barrer con un for, tap, la longitud, c cadena punto count, console punto writeLine, c cadena, y abro corchetes, pongo el índice y ahí voy accesando a cada uno de los elementos de la colección, ¿no? Entonces vamos a poner un breakpoint aquí, F5. Entonces ahí agregué los 5 elementos y aquí ya en el for los puedo comenzar a presentar. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a diferencia del arreglo, yo puedo ir agregando aquí dinámicamente más elementos sin necesidad de redimensionar el arreglo. O sea, sin necesidad de redimensionar
la colección. Ahora, una colección más especializada es las que son las listas. Vamos a ver las listas que al igual que las colecciones no se necesita manejar el tamaño. Esto es ideal para las colecciones lineales no accesadas por un índice o una llave. Entonces tenemos el método add, el count, el clear, el capacity. Entonces si vamos acá, list tipo string, l cadena es igual a new, ya. Entonces así mismo L. Ya. Entonces el método add nos sirve para agregar cada uno de los elementos a la lista. Tenemos el método count, que me sirve para determinar cuántos elementos hay dentro de la lista. Console.writeLine items cadena.count. Tenemos el clear .clear, el cual me sirve para encerar o vaciar el contenido de la lista, o sea, remueve todos los ítems que haya agregado. Tenemos el método capacity, el cual me permite definirle, por ejemplo, si yo vengo acá a lcadena .capacity, entonces si yo paso el mouse sobre la propiedad, me dice obtiene o setea el total de números de elementos internos en la estructura de datos que puede manejar sin ser redimensionado. Entonces yo le puedo decir, sabes que 7, entonces ya le estoy diciendo, sabes que va a tener una capacidad de almacenar 7 elementos. Entonces ya de esa forma, si es que uno ya sabe de antemano cuántos elementos va a manejar de su lista, podría ganar algo de performance al indicarle aquí el número de elementos, pero no es mucha la diferencia. Eso con el método, la propiedad capacity. También tenemos una función que es .binary search, en la cual puedo buscar de forma binaria un elemento dentro de la lista y me devuelve la posición en la cual está ese elemento. Por ejemplo, si yo quiero buscar el elemento 4, entonces aquí in post, en la variable post me va a decir en qué lugar de la lista está ese elemento. Tenemos también que yo puedo a los elementos de una lista unirlos en una cadena. Es decir, por ejemplo, tengo estos 5 elementos aquí y yo los voy a unir, string unir, en esta variable tipo string. Entonces string.join y les digo cuál es el separador, coma, tengo l cadena punto toArray. Entonces lo que estoy haciendo aquí es a mi lista la estoy convirtiendo en un arreglo, y a ese arreglo con la función join de la clase string lo estoy uniendo y va a estar separado cada elemento por el carácter coma dentro de esta variable string.
Entonces también tenemos otro método en el cual lcadena.insert me permite insertar un ítem en una posición específica de la lista. Por ejemplo, digamos que tenemos el 1, 2 y yo quiero insertar en la posición número 2 el elemento 3. Entonces me va a insertar el valor 3 en la posición número 2 de la lista. Entonces también tengo el cadena punto del método remove, el cual me va a permitir remover un elemento de la lista, especificándole qué elemento quiero eliminar. Digamos que quiero eliminar el 4 y lo va a eliminar. También tengo el elemento que el método sort, lcadena.sort, el cual, como su nombre lo indica, sort ordena los elementos que están en la lista. Tenemos también el método reverse, el cual revierte el orden de los elementos en la colección. Es decir, si yo tengo aquí 1, 2, 4, 5, al aplicar este método, lo que me va a hacer es que se van a presentar como 5, 4, 2, 1. Tenemos también, bueno, eso ya lo habíamos visto, que yo puedo esta lista convertirla a un arreglo. Entonces yo tengo string arlist es igual a, entonces aquí invocando el método toArray de la lista lo puedo almacenar en una variable tipo arreglo de string. Puedo también obtener el rango de una cierta cantidad de elementos que quiero. Por ejemplo, puedo crear otra lista de tipo string, rango es igual a lcadena.getRange. Entonces yo le digo desde qué elemento quiero obtener, digamos que desde el elemento 2 y quiero obtener 2 elementos. Entonces en este caso, en esta lista en la cual yo he agregado 1, 2, 4, 5 e insertado el número 3 y he removido el número 4, aquí en este rango voy a obtener desde la posición 2, me dice sería el 0, 1, 3 sería el 3. Desde el 3, dos elementos sería el 3 y el 5, el cual quedaría almacenado en la variable rango, que es de tipo lista de string. Bien, entonces vamos a ejecutar todo esto. Okay. Aquí creo la instancia de la lista. Ahí se agregaron los 4 elementos. Entonces vamos a ver aquí la salida. Entonces me dice 4 ítems. Le pongo clear. Entonces si yo vuelvo a presentar los ítems, me va a decir 0 ítems. Vamos a volver a agregar los ítems. Ya tengo 4 ítems nuevamente. Vamos a saltarnos el método clear. Capacity me dice que tiene 4.
le puedo setear a 10, que a 7. Puedo buscar el elemento 4 y me dice que está en la posición, no lo encontró, 4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Binary Search. ¿Por qué no lo encontró? Ya, entonces aquí me devolvió -1, ¿no? Si vengo acá con 1, 2, 4. Sí, está bien escrito. Ya vamos a ver después por qué no lo encontró al elemento 4. Entonces aquí estos 4 elementos los uno y aquí quedaron en una sola cadena, ¿no? 1, 2, 4, 5. Puedo insertar el elemento número 3. Ya quedó insertado el número 3. Si vamos acá a la cadena, ya tiene 5 elementos. Tiene 1, 2 y 3 el elemento que acabo de insertar. 4 y 5. Puedo remover el elemento 4. Entonces si lo remuevo, aquí ya solo va a estar 1, 2, 3, 5. Puedo ordenarlo. 5, 2, 3, 1. Entonces se ordenó por orden en base a las letras, ¿no? Entonces está la C, la D, está la C, la D, C, D, T, U. Ahí se ordenó. Puedo hacer un reverse. Entonces ahí se reversó 1, 3, 2, 5. O sea, de atrás hacia adelante. Entonces puedo obtener un rango. Y aquí tengo dos elementos que tiene el 2 y el 5. El 2 estaba en la posición 1, 0, 1, 2. La posición 2 estaba el 2 y el elemento 5, ¿no? Entonces acá puedo convertir el contenido de la lista en un arreglo. Y aquí está un arreglo de 4 elementos. Vamos a ver, lo que falló aquí fue buscar, vamos a ver, ítem, sí, 4, 4. Vamos a ponerlo aquí antes de la eliminación. Vamos a volverlo a ejecutar. -1, sigue sin encontrarlo. Le pongo binary search entry sorted for an element that using the default comparator to 0 base index of the element. Ya. Bueno, ahí se lo encontró. Lo encontró en la posición 1. 5. No lo encuentra. 1. -5. Ok, el método binary search no estaba funcionando porque antes de ejecutarlo, claramente dice aquí en la ayuda, dice busca en toda una colección ordenada de elementos usando una comparación default. Entonces antes de invocar el método binary search, primero se tiene que ordenar la lista. Entonces si lo ejecutamos, F10, 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 entonces aquí tenemos los elementos, tenemos 1, 2, 4, 5, así fue como fueron agregados. Al momento de ordenarlos ya tiene este orden, base a como son letras, está ordenado en base a las letras.
cdu, y al momento de invocar el método binary search, entonces post va a tener 3, está buscando 1. Si vamos a la lista, 1 estaba en la posición número 3, ¿no? Entonces ahí ya funcionó el binary search. Bien, entonces eso con respecto a las listas. También se las puede barrer con un for o un for each, como se lo hizo con los arreglos y las colecciones. Por ejemplo, tenemos un for tap l cadena punto console.writeLine item l cadena punto, no punto, abro corchete y cierro corchete. De la forma for each tap, que le puedo poner directamente que es de tipo string, y aquí l cadena. Entonces aquí el mismo console y aquí directamente ítem. Entonces si yo ejecuto esto, vamos a ponerlo aquí al lado, la salida, para que se muestre. F5, entonces aquí 1, 2, 4, 5, hasta ahí llegó el for, y luego 1, 2, 4, 5 en el for each. ¿Ya? Entonces aquí un método más que podría servir para no utilizar el binary search, para no tener que ordenar primero para poder buscar lo que se quiere, por ejemplo, es un método llamado indexOf. Entonces l cadena indexOf. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar el ítem 4, in post 2 es igual a eso de ahí. Si yo lo ejecuto, entonces F10 se agrega cada uno de los elementos y voy a buscar dónde está el elemento 4. F10, entonces me dice que está en la posición número 2, 0, 1, aquí está 0, 1 y 2, ahí está el elemento 4. Si no lo encuentra, por ejemplo, si yo pongo algo que no esté dentro de la lista, me va a volver algo diferente de 0, un valor negativo, entonces menos 1, ¿no? Entonces eso con respecto a las listas. Y vamos a ver lo que son los diccionarios. Creo que hasta diccionarios va a ser el capítulo 4. Ya archivos, multithread y assemblies y atributos va a ser el capítulo 4.1, para no pasar de la hora. Vamos a ver diccionarios. Bien, un diccionario se lo utiliza cuando tenemos muchos elementos diferentes, se especifica el tipo de la clave y el tipo de valor, y da un buen performance cuando se quiere buscar un valor en específico. Entonces vamos acá, para definir un diccionario, dictionary, enter el signo menor, le digo de qué tipo va a ser la llave o el key por el cual voy a buscar un valor dentro del diccionario. En este caso le puedo poner que sea string, y de qué tipo va a ser el valor. Por ejemplo, le pongo también que sea de tipo string, de cadena, es igual a new. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo definido mi diccionario. Asimismo, como las listas y las colecciones, tiene un método add, pero tiene dos parámetros, ¿no? La llave y el valor. Digamos que aquí tiene 1. Vamos a cambiarle aquí que sea este in a, que sea aquí in
acá int, entonces le ponemos aquí que sea 1, 1, 1. Entonces aquí le ponemos 2, 3, 4 y 5. Aquí 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí agregué 5 elementos a mi diccionario. Entonces si yo quiero buscar un valor en específico de estos elementos en el diccionario, yo puedo utilizar un método de cadena llamado containKey, el cual digo, sabes que existe la clave número 4. Entonces aquí if si contiene la clave número 4, entonces yo lo puedo presentar console.grindline de cadena de la clave número 4. Aquí me faltó el corchete. Valor 4. Ya. Entonces ejecutemos esto. Ejecutemos F5. Entonces ahí creé la instancia de la cadena del diccionario. Agrego los valores. Pregunto, llamo al método containKeys para saber si existe un elemento dentro de mi diccionario con el valor 4 que tenga en la llave, en la clave, el valor 4. Si fue verdadero, entonces si vamos acá y se presenta el valor, se presentó el valor 4. Ya. También otro método que tenemos en el diccionario es de cadena.tryGetValue. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer el mismo ejemplo, 4. Entonces aquí out le decimos que es un parámetro de salida y previamente definimos string valor igual null valor. Entonces él va a tratar de obtener el valor número 4. Si lo encuentra, entonces el resultado va a estar en la variable valor. Bueno, aquí un F9, F5. F5, F10, llamo al método tryGetValue y valor tiene 4. ¿Ya? Asimismo, un diccionario se lo puede barrer con un for each. Un for each. Por ejemplo, el for dictionary, no, aquí es de cadena.lengthAccount. Entonces aquí control C y por I. Valor, si fuera con for each, tap, ya. Entonces aquí vamos con de cadena. El ítem es de un tipo especial que es key value pair par. Entonces aquí digo que es del tipo int, int, string, que es del tipo en el cual se definió el diccionario. Entonces aquí tengo que mi diccionario fue de una llave tipo entero y un valor tipo string. Así mismo lo tengo que definir acá en el key value pair, que sea entero y string.
Entonces aquí yo puedo obtener en el for each las dos cosas, tanto la llave, el key va a estar dentro de item.key y por supuesto el valor item.value. Entonces si vamos acá, presionamos F5 para ejecutar esto, vamos a ver el contenido en la pantalla de consola. Presiono F10, entonces aquí comienza a barrar. Se cayó. The given key was not present in the dictionary. 0. Vamos a presionar Shift F9. Entonces si yo abro corchetes y cierro corchetes, le presiono 0, me sale error, pongo 1, allá. Entonces aquí el diccionario comienza desde el valor número 1, no comienza desde 0 como las listas sí comenzaban con un índice 0, aquí los diccionarios empiezan con índice 1. Vamos a volverlo a ejecutar. F10, 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 F10 y ahí sí, ¿no? Valor 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí no presentó el valor número 5 porque aquí era menor, aquí tiene que ser menor o igual en la condición del for. Vamos a volver a ejecutar otra vez. Uno, 2, 3, 4 y que tiene 5 y el count tiene 5. Allá no lo hizo y ya vamos por el for each. Entonces aquí el key 1, el valor 1. Entonces aquí se presenta key 1, valor 1, presiona F5 y aquí están todos, ¿no? Key 1, 2, 3, 4, 5 y los valores. Entonces ahí se barrió todo el diccionario. Entonces por ejemplo aquí si queremos vamos acá arriba de cadena, por ejemplo si queremos accesar a un valor que no existe, que no está dentro de nuestro diccionario, vamos a ver qué pasa. F5, F10, F10 me sale una excepción de tipo key not found exception. Dice the given key was not present in the dictionary. Entonces por eso es que se utilizan los métodos try get value o bien, entonces por eso hay estos métodos try get value y contain keys para primero antes de accesar a un valor del diccionario asegurarse de que existan. También hay otro método llamado, vamos a ver, de cadena punto contains value, el cual a diferencia de la llave voy a buscar un valor en específico. Vemos que busco al valor 4 y este que me devuelve, un booleano if punto writeLine existe valor 4. Entonces si yo ejecuto esto de aquí, F5, F10, bueno, aquí es porque no existe el valor número 78.
mejor dicho, el índice número 78 o el key 78. Vamos acá, contains value, entonces acá me va a decir existe el valor 4, ¿no? Porque efectivamente el valor 4 sí existe dentro de la colección. También tenemos el método dentro del diccionario de cadena punto de cadena clear, el cual me va a remover todos los elementos que están dentro del diccionario. O sea, es como que encera el diccionario. Tenemos también, antes de eso, de cadena.remove. Me remueve un elemento en específico. Por ejemplo, yo quiero eliminar el elemento número 3, que tiene la llave número 3, el key número 3. Y qué más, ya, vamos a ejecutar esto de aquí. F5. Bueno, aquí se cae porque no existe el 78, la llave 78. Ya voy a remover el de cadena, tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Remuevo el número 3, ahorita tiene 4 elementos, 1, 2, 4 y 5. Hago el método clear y ya no tiene ni un solo elemento el diccionario. Bien, entonces eso con respecto a los diccionarios y las listas, las colecciones y arreglos. Este fue el capítulo 4, esto de acá, punto 1, capítulo 4.1, va a quedar esto de acá, ¿sí? Entonces este sería el fin del capítulo 4.